Hola, bienvenidos a Somos Bit. Qué bueno nuevamente estar con ustedes con este programa que trae tanto contenido de interés en temas de salud, de convivencia, de salud física, oral y mental, que son también las que manejamos en esta organización Bit. Y aquí les traemos todos los conocimientos sobre estos temas y otros también de convivencia familiar. Tenemos una gran variedad de programas, los pueden encontrar en el canal de Organización Bit en YouTube y aquí pueden ver todo el conocimiento que hay en esta organización. Precisamente hoy tenemos un tema súper especial. El deporte, siempre hemos dicho, la actividad física es muy importante, hacemos campaña permanente aquí en nuestro programa y entonces hoy vamos a mirar algo adicional sobre estas campañas o esta importancia que hacemos de la actividad física y el ejercicio, y es cómo se deben hacer los deportes de alta exigencia cardiovascular. Estos deportes de alto rendimiento, ¿qué le exigen a nuestro cuerpo y qué debemos tener en cuenta antes de comenzar a hacerlos? Y para eso hemos invitado a una de nuestras doctoras de la clínica CardioBit, la doctora Ana María Rico. Ella es la directora del programa de rehabilitación cardíaca y pulmonar de la clínica, que tiene especialmente para sus pacientes luego de un evento cardiovascular o pulmonar. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora. Doctora, qué bueno tenerla acá. Muchas gracias. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder participar en los programas de la institución. Gracias por el tiempo. Cuéntanos un poquito de ese programa de rehabilitación cardíaca y pulmonar, ¿por qué es tan importante? Bueno, en los programas de rehabilitación cardíaca y pulmonar lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes luego de un evento. Y en caso de que no podamos cambiar su condición de salud, poderlos llenar de confianza y mejorar su estado basal para poderlos llevar al mejor nivel que se pueda, sacar su potencial. Estar en un programa como estos hace que el paciente se sienta seguro, que gane confianza, que mejore su condición física y que al estar monitorizado se sienta tranquilo de poder llevar a cabo sus diferentes actividades en casa. Muy bien, eso es súper importante. Y los ve uno que de verdad disfrutan el programa, que vienen y hemos contado aquí unas historias también y unos testimonios en donde ellos vuelven otra vez casi que a aprender a hacer todas las actividades del día a día, y eso es gracias a este apoyo tan importante de la rehabilitación. Cuando un paciente tiene un evento cardiovascular o pulmonar, realmente se ve como reevaluada toda su vida, ¿cierto? Sí. Y las posibilidades de retomar la parte personal, emocional, volver a un trabajo, volver a practicar un deporte si lo hacía previamente. Entonces, tener como toda esta ayuda para volver a llegar al máximo nivel que se pueda, basados en sus condiciones de salud, creo que hace la diferencia, y para nosotros es supremamente satisfactorio ver la evolución y verlos florecer dentro de un programa de estos. Qué bueno, sí, así es, y miles de historias hay acá. Entonces, doctora, contémosle a las personas, digamos, cómo se comporta el corazón, ¿cierto?, todo el sistema vascular, cardiovascular y pulmonar en el ejercicio. Y ahora, entonces, cuando pensamos en el ejercicios o deportes de alto rendimiento, ¿cómo es ese comportamiento también? Indudablemente una persona que empieza a hacer ejercicio está sometido a un estrés adicional, ¿cierto? Uh-huh. Van a haber primero unas respuestas en donde todo suele ser aumentado, presión arterial, frecuencia cardíaca, la parte hormonal, humoral, etcétera. Pero en la medida que vamos entrenando al paciente, pasado cierto tiempo tenemos adaptaciones, es decir, el cuerpo se acostumbra, se adapta a estas rutinas de ejercicio y podemos cambiar nuevamente el plan de entrenamiento, cada vez exigiéndole un poco más y llegar a un nivel superior. Cuando hablamos específicamente de un deporte de alto rendimiento, cabe aclarar y es importante que determinemos qué es un deporte de alta exigencia. Uh-huh. Y esto hace alusión a una práctica deportiva que se lleva a un nivel élite, ¿cierto? O un nivel superior. En este tipo de atletas, ellos tienen una inversión increíble de tiempo, recursos, esfuerzos para poder alcanzar su potencial, y esto conlleva una carga emocional y física altísima, pero no es solamente el talento innato y natural que tienen para practicar un deporte, que lo pueden hacer con tanta facilidad, uh-huh, aparentemente, sino que necesita un entrenamiento específico y supervisado. ¿Para qué? Para poder estar midiendo las cargas, saber su respuesta hemodinámica y determinar si está para una fase adicional y poder incluso romper metas y participar a nivel nacional, internacional, olímpico. Otra cosa importante que cabe aclarar es las diferencias entre una actividad física, entre el ejercicio y el deporte de alta exigencia. Cuando hablamos de actividad física es movimiento. Sí. Ir a la tienda, los oficios de la casa, llevar a los niños al colegio. Cuando hablamos de ejercicio es algo más estructurado, en donde ya yo tengo que hacer más de 30 minutos diario, practicarlo varias veces a la semana, ojalá 200 minutos o más a la semana, en donde voy a obtener no solamente esa rutina, permanece en el tiempo, sino que también tengo los beneficios adicionales a nivel fisiológico, metabólico, endocrino, ¿cierto?, emocional.
Pero ya hablamos de élite, donde la frecuencia y la intensidad es tan intensa porque el objetivo es romper marcas. Sí. Todos los beneficios que tiene el ejercicio, yo creo que los hemos hablado infinidad de veces, ¿cierto? Sí. Pero pues cabe resaltar que no solamente me controla los factores de riesgo, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de control de presión arterial, frecuencia cardíaca, me ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre, reduce toda esta resistencia a la insulina, más flexibilidad, disminuye rigidez articular, todos los beneficios, nos quedaríamos aquí hablando pues todo el día. Ya hemos hecho el programa de los beneficios. Si hablamos de la alta exigencia, esto no solamente va al estrés físico que esto representa, sino también la carga mental, pero adicional nos vamos a que no nos podemos quedar solo en las lesiones osteomusculares, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de pacientes con condiciones cardiovasculares, ¿cierto? Digamos, paciente con una enfermedad cardiovascular de base tipo vasos arteriales del corazón, el ejercicio de alta exigencia es como un estimulante a nivel hormonal y a nivel nervioso. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumentan los latidos del corazón, puede favorecer arritmias si yo tengo un sustrato de base, como cambia el aporte de oxígeno y los nutrientes al músculo cardíaco a través de las arterias coronarias, pudiera favorecer un nuevo evento coronario si ya lo tuve, o uno de nuevo si tengo también la predisposición. Y además, si yo practico un ejercicio de fuerza, se aumentan las resistencias vasculares, aumenta la presión arterial. Si es un ejercicio aeróbico, aumenta la sobrecarga de volumen. Y en un paciente con una cardiopatía congénita, una falla cardíaca, una valvulopatía, pues se puede descompensar. Sí. Y también este tipo de ejercicio altera mucho la parte de volumen. Entonces se pueden deshidratar con facilidad, por eso hay que hidratarse de manera constante. Esto altera los electrolitos, altera el pH sanguíneo, puede favorecer los trombos porque la sangre se vuelve un poco más espesa, pues por decirlo de alguna manera, y además incluso el riñón, que es como el que maneja toda la parte de volumen en conjunto con el corazón, pues se puede ver afectado. Sí. Entonces, sí hay muchos riesgos, pero una persona controlada, que se conozca lo suficientemente bien, pues digamos que tiene todo bajo el control, valga la redundancia, y puede llegar a practicar un deporte de alta exigencia siguiendo las bien recomendaciones. Acompañadito. De hecho, aquí hemos contado en el programa la historia de Paula Medina, que fue paciente de la clínica de trasplante de corazón. Ella no hacía deporte antes de, y ahora es una deportista, triatlonista de alta exigencia que representa a Colombia, que pues su vida cambió a raíz de este evento y pues es absolutamente feliz y además es absolutamente pues igual que los demás competidores. Es que nadie pensaría que ella es una persona trasplantada de corazón, ¿cierto? Bueno, ¿qué debe tener en cuenta una persona que no ha tenido un antecedente cardiovascular o pulmonar antes de hacer un deporte de alta exigencia, y qué debe tener en cuenta una persona que ya sí ha tenido algún evento? Lo primero es que, independiente de que se haya tenido el evento, cuando yo voy a empezar a practicar un deporte, tengo que tener presente cómo voy a hacer los incrementos en las cargas de ejercicio, ¿cierto? Si no lo he practicado o todavía no soy de élite o no tengo pues una intensidad y una frecuencia tan demandante como lo es un ejercicio de élite o de alta exigencia, tengo que empezar por lo básico, ¿cierto? Tengo que trazarme un plan, empezar más o menos 30 minutos de caminata todos los días, incrementar cada semana 5 o 10 minuticos, mirar la tolerancia, empezar en plano. Cuando ya logré hacer 1 hora, pudiera pensar en cambiar el terreno, un terreno un poco más retador, lomas, bajadas, escalas, que sea terreno agreste, ¿cierto? Y ya irme enfocando de acuerdo como al deporte que me guste, porque también varía el gesto deportivo, si son pesas, si es natación, si es maratón, y ya irlo enfocando. Uno pensaría que lo ideal es estar acompañado por alguien que sepa de ejercicio, porque me va a poder determinar bien mi respuesta, o sea, no solamente si me siento bien o no, sino mi respuesta hemodinámica al ejercicio, frecuencia cardíaca, presión arterial, si me estoy sobreesforzando, si estoy haciendo un sobreentrenamiento. Saber tomarme tiempos de pausa, ¿cierto? Porque si yo no le doy descanso a mi organismo, lo que voy a pasar es que voy a caer en un sobreentrenamiento y finalmente esto traerá las consecuencias adicionales. Lesión. Entonces, sí, pienso que no es descabellado para cualquier persona, independiente de las metas que se vaya a trazar, es empezar de manera gradual, sistemática, con acompañamiento y estar muy atento a lo que el cuerpo le va diciendo. Ahora que hablas de ese acompañamiento, que pues como cuál es, digamos, el perfil ideal para una persona pues, que no ha tenido el evento y otra que sí. Cuando es una persona que no ha tenido el evento, digamos que si pertenece a una liga deportiva, genial,
porque allí hacen un chequeo y un seguimiento pues de manera exhaustiva, no solamente para saber si están en el nivel adecuado para competir, sino también para mantenerlos en un nivel correcto, y en el momento de la competencia incrementan cargas, ¿cierto? Y esto va acompañado de médicos, de especialistas, de entrenadores que están haciendo mediciones constantes de cómo está el atleta. Pero si hablamos de una persona que no participa específicamente en competencias de ligas, ¿cierto?, y que ha tenido un evento cardiovascular o que tiene alguna patología, pues lo ideal sería estar en un programa como rehabilitación cardíaca, ¿cierto? O en caso de tener una patología pulmonar, en un programa de rehabilitación pulmonar. Porque muchas veces no lo vamos a llevar a un nivel competitivo, pero sí al mejor nivel donde se sienta cómodo yendo a una maratón, participando en una competencia, pero no necesariamente teniendo que ganar, ¿cierto? Porque no va a ir a romper metas. Entonces el acompañamiento sí pienso que es indispensable. Sí. Cuando hablamos de estos deportes de alta exigencia, ¿cuáles son los que más nos demandan? Lo que pasa es que yo diría que depende, ¿cierto? Porque si tú miras, por ejemplo, un maratonista, tiene que tener una resistencia increíble para poder aguantar la distancia y el tiempo que esto requiere, y esto implica la postura del cuerpo, la manera que cae el pie, cómo está haciendo el gasto energético, la hidratación, la alimentación, ¿cierto? Y ir aumentando pues como el tiempo y la distancia. Si hablamos de una persona que alza pesas, es algo que es de potencia, es instantáneo. Entonces él no tiene que tener resistencia, pero sí tiene que tener una ganancia muscular lo suficientemente importante, además de poder hacer el gesto sin ir a perder el conocimiento, sin tener un mareo, ¿cierto? Entonces también no es que de entrada voy a ir a cargar los 50 kilos o las pesas que uno ve pues en los olímpicos, sino que tengo que empezar de manera gradual sin ir a lesionar la parte muscular. Cuando es natación, también hablamos de resistencia, pero tiene que haber un buen patrón respiratorio. Tengo que saber hacer los clavados, y no es solamente tirarse y hacer un clavado bonito, es todo el entrenamiento que hay detrás de eso para poder tener la fuerza, la elasticidad, el aguante de estos entrenamientos, la coordinación. Entonces, cuando hablamos, cada deporte tiene como sus diferentes cargas, sus diferentes intensidades y una diferente preparación, pero indudablemente pues esto es maravilloso lo que el cuerpo logra hacer con estos deportes, y lo sorprendente que es poderlos llevar a ese nivel. Cierto, es increíble. Ahora que mencionabas el monitoreo constante, hay hoy en día muchos dispositivos que nos ayudan a medir digamos pues todos estos factores que hablábamos, ¿cierto? El ritmo cardíaco, el azúcar, bueno, todo esto cómo nos apoya para poder lograr estas metas de deportes de alto rendimiento. Bueno, el advenimiento de esta cantidad de dispositivos tecnológicos es una ayuda grandísima, ¿cierto? Pero tenemos que tener que con esta cantidad de cosas, tenemos que saber qué validez y qué confiabilidad tienen los dispositivos, ¿cierto? Porque cuando vamos a mirar las comparaciones que se hacen de uno a otro, a veces las variabilidades muy grandes, ¿cierto? Y toda la ciencia y la tecnología se ha centrado en mirar las cosas que son fácilmente medibles, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Pero si vamos a trasladar eso, por ejemplo, a una persona de alto rendimiento o con patologías cardiovasculares, no está, aunque le han buscado mucho para las cargas de entrenamiento específicas, no es como un enfoque holístico, ¿cierto? No mide la carga interna, la carga externa, la parte biológica, la respuesta fisiológica, si está sobreentrenado, si necesita una pausa, si alcanzó el umbral. Entonces, son muchos factores que todavía no están diseñados dentro de estos dispositivos. Vienen una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan, la nanotecnología en textiles, la fotopletismografía de brazo, las mediciones humorales, mediciones neuromusculares. O sea, es una cosa increíble, y lo que se pretende es poder individualizar la prescripción del ejercicio, las cargas de entrenamiento para estos atletas, basados pues como en sus respuestas individuales y de acuerdo al deporte que se practique. Cuando ya lo trasladamos a personas que no son de competencia, por decirlo de alguna manera, o que no pertenecen a ligas, digamos que es una ayuda importante porque cada vez son más sensibles, entonces pueden ayudarnos a determinar si hay una irregularidad en los latidos cardíacos, sea bajo, sea alto, si estoy sobrepasando, como me estoy sobreentrenando y estoy sobrepasando las metas que normalmente ya me había trazado, entonces en un día me pasé más de cierto porcentaje, entonces prende como unas alertas, o hacen trazados electrocardiográficos que pudieran también prender alertas avisando de alguna arritmia. ¿Qué pasa con esto? Que tiene que entrar a validación. Sí, porque no es solamente que yo me acerque y diga, mire, tengo un electro raro o anormal,
y que pase derecho pues como para un procedimiento, sino que entra a validación si realmente sí está ocurriendo, si no tuvo alteraciones en la sensibilidad, en la especificidad de los datos, si solamente dio una alerta pero realmente no obedecía a alguna patología o alguna complicación. Pero siempre que esto lance una alerta, le da la indicación al deportista de que debe acercarse para un chequeo. Súper importante, sí, pues lograr esa corroboración de los datos, sí, porque sí, pues ellos dan mucha información, pero también hay que saberla leer y entender y no confiarnos, pero también nos pueden servir de alerta. Sí, sobre todo es eso, o sea, trae programas, me pueden ayudar como a hacer como un performance de mi plan de ejercicio, registrar lo que logré este día, cómo lo vencí 8 días después, o cómo voy a hacer las modificaciones, pero indudablemente no reemplaza el conocimiento de un ser humano, ¿cierto? Entonces, por eso uno habla tanto del acompañamiento. Si es un atleta, su entrenador lo conoce incluso a veces mejor que el mismo deportista, y si hablamos de una persona que no pertenece a ligas, pues estar acompañado de un médico, de un deportólogo, de un médico experto en ejercicio que le pueda como estar ayudando en todo este plan de entrenamiento y lograr sus metas. Muy bien, doctora. Pues como el tiempo aquí pasa tan rápido, quisiera que nos dijeras 3 elementos súper importantes que debe tener una persona para empezar a hacer o para pasar de un deporte normal a un deporte de alta exigencia. 3 cositas así que tiene que tener en cuenta sí o sí. Determinar lo que quiero lograr, empezar de manera gradual y sistemática con un entrenamiento progresivo, idealmente supervisado, y chequeo hemodinámico. Previo. Sí, previo y durante. Ajá. Bueno, ¿y hay alguna edad, digamos, que uno diga ya después de tal edad no se puede hacer o no se recomienda? Realmente no hay ninguna edad para empezar o dejar de hacer ejercicio. Lo ideal es que uno lo mantuviera por el resto de la vida, porque los beneficios que trae son tantos que realmente las complicaciones de las que se habla, como una muerte súbita, como una arritmia, no son desencadenadas por el ejercicio. Tiene que haber un sustrato de base, sí, sino todos los deportistas que tienen ejercicios de estas demandas energéticas y musculares y demás, pues todos tendrían eventos. Tiene que haber un sustrato de base, sí, que a veces no es predecible anticipadamente a pesar de los múltiples chequeos, porque es algo que solo se manifiesta en el día y el momento exacto en el que ocurrió. Pero pienso yo que si yo empiezo a los 20, si empiezo a los 40, si empiezo a los 60, todo ajustado a mis enfermedades de base, a mi condición de entrenamiento previo y a las metas que quiera lograr. Muy bien, por eso también hay que hacer los chequeos previos. Aquí en la Clínica Cardiovida, en nuestra sede Ciudad del Río, tenemos varias de esas ayudas que nos pueden indicar si es el momento o no. ¿Cuáles serían? Sí, acá hay algo muy interesante que se llama chequeo ejecutivo, que realmente más que ser ejecutivo tiene una cantidad de exámenes donde se miden todas las posibles alteraciones, Holter, electrocardiograma, exámenes de sangre, ¿cierto? Para monitorear cualquier alteración de diabetes, de colesterol. También tenemos ecocardiografías para determinar si hay algo estructural en el corazón. Y en caso de que se detecte algo, se mirará si se necesitan estudios adicionales como un cateterismo, como un score de calcio. Pero siento que aquí contamos como con todas las herramientas para poder favorecer una salud cardiovascular en un paciente que ya la tenga o la haya tenido alterada y en aquel que está en la búsqueda de descartar cualquier anormalidad. Excelente. Doctora Ana María Rico, muchísimas gracias por estar acá, por explicarnos de una manera tan clara. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en otra oportunidad. Recuerden que este programa y todos los que hemos hecho de Somos Bit, que son muy, muy, muy interesantes, los pueden encontrar en el canal de YouTube de Organización Bit. También estamos en Facebook, ahí nos pueden escribir. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad.